Un saludo a todos y todas, compañeros, compañeras, que tanto esfuerzo hacen día a día para mantenerse, para crecer, para incorporar un compañero, una compañera más, para insertarse en este gremio, en aquel barrio. A todos y a todas, las felicitaciones por el esfuerzo y a seguir, y un saludo también a distintas organizaciones con las que tenemos más o menos acuerdos. Todo nuestro apoyo en el caso de aquellos y aquellas que pretenden construir proyectos que impliquen la toma del poder, que impliquen la posibilidad concreta de cambiar esta situación. A todos nuestra consideración, nuestro respeto y lo mejor para el año que se viene. Hoy tenemos que insistir una vez más en nuestro planteo antiimperialista. No vamos a dejar de plantear esto porque tiene que ver con la posibilidad concreta de que zafemos o nos mantengamos en esta situación que hay. Está claro que no va a haber, lo dijimos desde que llegó este gobierno, no va a haber argentinazo, no va a haber una movilización que voltee este gobierno porque no están esas condiciones. Entonces puede haber grandes movilizaciones masivas con 100.000, 200.000, medio millón, 1 millón de personas que al otro día pasan sin pena ni gloria, como pasó con las grandes movilizaciones por la defensa de la educación pública y así tantas. Las centrales sindicales, las tres, no quieren cambio profundo, está claro, y no quieren disputar el poder, no quieren discutir el poder se los deja a los partidos de la burguesía, básicamente el gobierno y el peronismo, ¿no? Que son los partidos del capitalismo, en algunos casos del imperialismo y del sionismo. Y lo mismo ha pasado con lo que se llaman organizaciones sociales, que en algunos casos se reivindican y a sí mismo como organizaciones sociales, con lo cual obviamente, ¿por qué van a ser antiimperialistas o por qué van a disputar el poder si el objetivo es, entre comillas, social? Y en otros casos dicen ser organizaciones sociales, pero son políticas. En muchos casos ligadas a distintos sectores del peronismo, y entonces tampoco va a ocurrir, no ocurrió, no va a ocurrir. Por eso ocurre lo que está ocurriendo, es decir, matanzas policiales, presos políticos como los que tenemos, que cumplen cárcel real por luchar, presos políticos por luchar realmente, por luchar. Y bueno, y así está la situación, ¿no? Pero queremos insistir en el tema del antiimperialismo, porque también acá está claro que no hay a veces acuerdos absolutos. En primer lugar, nosotros decimos que es muy difícil llevar adelante un planteo antiimperialista cuando las conducciones no son antiimperialistas. En el caso de los compañeros y compañeras del kirchnerismo, del peronismo, de muchas organizaciones, si sus direcciones no son antiimperialistas, es muy difícil serlo. ¿Cómo se puede ser antiimperialista con una identidad política y con organizaciones cuyas conducciones, cuyas dirigencias no lo son? Y en algunos casos cuando son abiertamente proimperialistas o sionistas. El ejemplo más claro es el peronismo, el kirchnerismo, que ha impulsado candidatos a presidente, los últimos 3, 4 candidatos a presidente, que son proimperialistas y en algunos casos sionistas. Lo que podemos hacer desde Convocatoria a Segunda Independencia es ponernos a disposición de los que quieran luchar, de los que quieran construir proyectos a largo plazo. No tiene nada que ver esto con cuestiones electorales. Son dos cosas distintas. Convocatoria Segunda Independencia no tiene dicho ni escrito en ningún lugar que reniega de las elecciones, que no acuerda con las elecciones, que no entiende que las elecciones pueden ser un aporte y un proceso a la lucha. No lo dice en ningún lado. En todo caso, nuestras propuestas o posturas a favor del voto en blanco, el no voto o la abstención, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver cuando las posiciones que se enfrentan son parecidas. Obviamente, si se enfrenta un Massa con Milei, un Scioli con Macri, ¿por qué nosotros no vamos a pedir el voto en blanco? Si hubiera otras posturas, nosotros pensaríamos esto.
pero sigue siendo la cuestión y el tema principal, la inserción en la base social, conducir a las masas. Esa compañera, ese compañero que viaja con nosotros en el colectivo, en el tren, ese vecino, ese compañero de trabajo que vota a Milei, que putea al kirchnerismo por chorros, Bueno, ese no es nuestro enemigo. Hay que ganarse, hay que ir a la base social. Eso lo decimos principalmente para nuestros compañeros y compañeras, para los nuestros. El esfuerzo que nosotros vemos que están haciendo algunos compañeros en ganar espacios en los sindicatos, en mantener con un esfuerzo terrible ese local, esa huerta, esa quinta, la posibilidad de estar, bueno, hay que impulsarlo. Los que no lo hacen, les proponemos que lo hagan, que construyan sus propias organizaciones, o estamos nosotros dispuestos a recibirlos, ¿no? Vemos cómo muchos compañeros y compañeras se van de organizaciones que los tratan mal, que no les permiten la discusión, que son o excesivamente kirchneristas sin permitir la discusión, o son excesivamente basistas. En algunos casos son muy gorilas, muy extremadamente gorilas. Bueno, ¿qué va a ser? Son espacios donde también hay que dar la discusión. Y también vemos que a veces se confunde el antiimperialismo con el antifascismo, entonces se proponen crear frentes antifascistas, pero nosotros seguimos creyendo que el enemigo principal es el imperialismo yanqui, es la etapa superior del capitalismo. Eso no lo decimos nosotros, no lo inventamos nosotros. En esta etapa de un capitalismo tan cruel, que degrada en países que saquean a otros países, en ese imperialismo chorro, en ese imperialismo saqueador, nos parece a nosotros establecer acuerdos en torno al antiimperialismo. Ni siquiera, volvemos a decir, les exigimos a los compañeros y compañeras de otras organizaciones, de las izquierdas parlamentarias que tan buen trabajo hacen, que tanto se destacan, pero que tienen esa limitación frente al imperialismo porque tienen posturas en lo internacional a veces que coinciden con los intereses del imperialismo, y en lo nacional la historia en los últimos 30 o 40 años nos ha demostrado que esas posturas de las izquierdas parlamentarias no pasan de eso, de la lucha parlamentaria. Es decir, que excluyen la posibilidad concreta de la lucha antiimperialista. Y la lucha antiimperialista, al igual que la lucha de clases, requiere un nivel altísimo de movilización de masas, un nivel alto de violencia, obviamente, porque no conocemos nosotros lucha de clase y lucha antiimperialista pacífica. La vida, la historia, los pueblos, las organizaciones dirán qué tipo de métodos, de metodologías, qué tipo de modos, de modalidades. No lo estamos impulsando nosotros, ni diciendo lo que tienen que hacer, pero la historia de la humanidad nos dice eso, ¿no? La conspiración, incluso la ilegalidad, aceptar las leyes del capitalismo y del imperialismo, es renunciar a la lucha. Es imposible la lucha sin afectar esas leyes. Entonces, de todo esto hay que hablar. ¿Con quién? Bueno, con quienes estén dispuestos a hablar, a sentarse, a hacer acuerdos en torno a estas cuestiones. Eso es lo que plantea Convocatoria Segunda Independencia. ¿Para cuándo? Y lo antes posible, pero lo antes posible cuando es para este año, para el año que viene, para ir atrás de la candidatura de tal gobernador que es joven, de fulano, de aquel diputado, para conseguir 2 diputados más, un concejal más. Bueno, eso puede ser una opción, no es la nuestra. La nuestra es a más largo plazo, porque el problema es que de todas formas, queridos compañeros y compañeras, la opción a resolver esto a corto plazo, cuando fracasan, como vienen fracasando, como fracasó este año, el año pasado, como vienen fracasando, terminan haciendo que las cosas ocurran a mucho más largo plazo que lo que Convocatoria Segunda Independencia propone, ¿no? Por eso decimos a veces que cada minuto, cada segundo de capitalismo implica muerte por desnutrición, por hambre, por gatillo fácil, por prostitución,
por lo que fuera, es un costo muchísimo mayor, mucho más alto que el costo que Convocatoria Segunda Independencia plantea que hay que pagar, a veces en muertos, a veces en presos, en lo que fuera, construyendo una opción real de poder, un frente de los trabajadores, un frente revolucionario con direcciones revolucionarias que puedan en algunos momentos ser la herramienta de cambio de esta situación. Eso proponemos discutir. El antiimperialismo real, acuerdos concretos, chicos pero firmes, y las herramientas para llevar adelante esa lucha antiimperialista. Un abrazo.